Muy buenos días, segundo año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Muy bien, ya estamos en la semana número 39 y corresponde ver el tema número 29, que dice actividades económicas terciarias. Se supone que nosotros ya hemos visto actividades económicas primarias, actividades económicas secundarias, y hoy corresponde cerrar ese proceso económico en donde vamos a ver el final, el cierre, repito, de este proceso en el cual los bienes o productos llegarán a sus destinos finales. Y por qué no decirlo, vamos a ver por dónde van, qué rumbos toman, por lo que hoy vamos a terminar hablando del transporte y las vías de comunicación como punto priorizante de la clase. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Y ya sabes, como siempre, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, hablaremos de las actividades económicas terciarias, pero claro que debemos iniciar dando todo un precedente, por lo que yo he planificado empezar diciendo que las actividades económicas terciarias son también llamadas así, distributivas. ¿Por qué no colocamos eso? Ah, profe, es cierto, también se les llama distributivas. Y esa distribución es a lo que voy a centrar la clase el día de hoy. El día de hoy voy a empezar hablando un poquito de lo que es el comercio como principal actividad distributiva. Pero, ¿qué es el comercio? ¿En qué consiste realmente? Nosotros hacemos comercio cotidianamente. Todos los días hacemos comercio, pero ¿qué es y cómo lo definimos? Mira por aquí. Consiste en el intercambio de un bien o producto. Un bien o producto que puede ser un iPhone 13 o un iPhone de última tecnología. O también puede ser inclusive una pequeña tiza. Sí, que es un bien y que van a tener una utilidad, ¿verdad? Claro, pero ¿ese bien o producto se intercambia por algo, profesor? Sí, por supuesto. Definitivamente ese intercambio será por dinero. Ah, ya. Está más que claro, profe. Profe, una pregunta. Antes de que haya dinero, ¿se podría hablar de comercio? No, se hablaba de trueque, intercambio de un producto por otro. Cuando se habla de dinero, forzosamente se toma en consideración una palabra que yo quiero colocar aquí y con un color mucho más resaltante. Este blanco me parece genial. Divisa. Profe, ¿qué es una divisa? Veo que al costadito usted ha puesto una palabra como definición. Sí, se dice que una divisa es una moneda extranjera. Profe, ¿monedas extranjeras son divisas? Sí, pero las de alta aceptación principalmente, como por ejemplo aquellas que voy a mostrar en el aula, pero hoy para ustedes en este video una pequeña muestra singular. Seguramente tú has oído hablar de divisas en el mundo, como por ejemplo esta que está aquí. Mírala. Señores, ¿han visto dólares alguna vez? Sí, profe, $1, yo también lo tengo, pero ¿tienes $2? Tal vez un poco más difícil de conseguir. Aquí tenemos algunas divisas como por ejemplo los euros, que por qué no decirlo, son las divisas más importantes del mundo. Profe, entonces el dólar es una divisa, sí. Profe, el euro es una divisa, sí. Profe, la libra esterlina es una divisa, lo es, pero no tiene una masiva, un masivo recibimiento a nivel de las personas, ¿no? No se ven comprando cosas con libras esterlinas. Dicho sea de paso, las libras esterlinas van a cambiar porque ahora se le va a imprimir el rostro del nuevo rey, Carlos III. Antiguamente tenía el rostro de la monarca fallecida hace poco. Claro, claro, claro. Y en clase veremos algunas de ellas. ¿Qué te parece? Señores, ya sabemos qué es el comercio y ya sabemos qué es una divisa, pero centrémonos en el transporte. Bueno, el transporte es necesario para el comercio, sí, porque si hay artículos que comercializar, tenemos que llevarlos de un lugar a otro. No es que siempre van a estar allí, cerquita de ti. Profe, entonces, ¿qué podemos colocar? Pues coloca que es el desplazamiento. Eso es el transporte. El desplazamiento, ¿verdad? Sí, el desplazamiento. Pero el desplazamiento de qué, profesor? De personas o mercancías. Ah, ya, profe. Entonces me queda claro que es el transporte. No solamente son personas, sino también esos artículos, las mercancías. Y que también podemos decir que este transporte puede ser terrestre, era más que obvio, profe. Sí, puede ser acuático, por supuesto. Y por último, decimos que puede ser aéreo. Aéreo, claro.
Profe, además esto lo vamos a profundizar en la pizarra del costado, ¿no? Sí, para ello yo he elaborado un mapa con los principales tipos de vías de comunicación, que es lo que se viene en este preciso momento. Profe, una vía de comunicación, ¿qué son? Son las principales y las más importantes sitios o lugares por donde va a haber dicho desplazamiento. No lo olvides, que ya sabemos, escúchame bien, en este caso puntual pueden ser carreteras, ya, profe, claro, carreteras. También podemos hablar de ferrocarriles. Profesor, ferrocarriles para el desplazamiento de los trenes, ¿no? Sí, ferrocarriles, repito, continúo. Puertos, claro. Y por último, aeropuertos. Profe, una pregunta. ¿Solo estos hay? Bueno, en realidad no es cierto del todo. Podemos hablar de otros u otras vías de comunicación. Hay algunas que se van a implementar en la capital y que en otros países es una realidad. Cuando uno quiere llegar a una zona elevada, con cierta rapidez y sin mucho desgaste, porque imagínate un carro que vaya cuesta arriba, ¿no? El motor se va a sobrecargar o podría haber un desajuste mecánico, por lo que yo considero que no podemos dejar de mencionar a esta vía de comunicación que no es tan usual, repito. ¿Han oído hablar del teleférico? Yo creo que sí. Teleférico. Sí. Para aquellas personas que no estén muy relacionadas con lo que es un teleférico, les recomiendo que googleen un poco más sobre la información. Lima se va a construir un teleférico, o al menos es lo que se tiene en proyección hace ya algunos años, porque se supone que tenemos estribaciones andinas que llegan desde las partes de la sierra peruana y que para llegar de una ciudad a otra tenemos que cruzar esas pequeñas montañas. Por lo tanto, un teleférico podría ser una aceleración en ese desplazamiento de las personas. Bueno, ya, dejemos eso y centrémonos en carreteras. ¿Qué podemos decir sobre las carreteras que son de todo tipo? Empiezo diciendo que hablamos de carreteras longitudinales y carreteras transversales. Esas dos son las que yo voy a prestar mucho más énfasis y en donde voy a colocar muchas cosas en mi mapa. Las carreteras longitudinales, señores, para que lo sepan, son largas y las transversales son cortas, claro, cerrado. Profe, las longitudinales son largas y como su nombre lo dice, verticales, porque longitud, ¿te acuerdas de longitud? Tiene que ver con meridianos. Ya. Largas y de aspecto vertical. Ya está. Profe, añada lo otro porque no queremos que la idea se nos vaya. Las transversales serán cortas y de forma horizontal, obvio. Además, es la mejor manera de crear enlaces. Algunas carreteras largas e importantes, y creo que debo colocarlo con otro color, tal vez me siento obligado, es la Panamericana. Lo coloco con este morado para que resalte. Panamericana. Profe, esa pasa por mi casa. Sí, es una carretera larguísima que luego vamos a tocar un punto adicional. También llamada Franklin Delano Roosevelt, debido a que fue el principal propulsor de ella. Recordemos que esta carretera es enorme, muy larga y une los departamentos de la costa. ¿Qué te parece si la graficamos? La voy a hacer con este morado sin miedo a equivocarme. Por aquí viene la Panamericana, mira, viene desde arriba. Profe, pero ese ya no es territorio peruano. No lo es. Pero sigue bajando y de Tumbes pasa por Piura y este pequeño puntito es Chiclayo. Luego sigue por Trujillo y sigue por Trujillo hasta llegar a ¿dónde? A la capital, que es Lima. Atraviesa la capital y podemos hablar de una Panamericana Sur. Sigamos por aquí, por la ciudad de Ica, y luego sigue por acá y llega hasta Moquegua y finalmente a Tacna. Sale del territorio y se va mucho más al sur. ¿Por qué? ¿Por qué sale del territorio, profesor? Porque es una carretera internacional. Es más, aquí quiero añadir algo más. ¿Cuánto mide esta carretera? Se cree que tiene una longitud estimada de 30.000 kilómetros. Esto la cataloga como la carretera más larga del mundo. ¿Y dónde se inicia, profesor? En Estados Unidos, sí, pero específicamente la zona conocida como Alaska. Y llega hasta Punta Arenas. Le coloco solo así, Punta Arenas.
Arenas. Ya no me alcanza, así que lo coloco así. Punto Arenas en Chile. Bueno, es una carretera que pasa por una gran cantidad de territorios. Ojo, no por todos los países americanos, pero sí por una gran cantidad de ellos. Sigo. Profesor, ya vimos que la carretera une los departamentos costeros. Sí, y lo fui mencionando, ¿te acuerdas? Ahí están los puntitos. Vemos aquí otra carretera llamada la longitudinal andina. ¿Qué te parece si solo la graficamos como para que tengas una idea? No quiero malograr mucho mi mapa. Nace por aquí, por la zona de Cajamarca. Y bueno, va llegando hasta aquí y sigue llegando hacia el sur hasta una zona cercana a Puno, entre Cusco y Puno aproximadamente. Vale decir que esta carretera longitudinal andina une los valles interandinos, en donde está la producción, pues, donde tiene que salir para llegar a las principales ciudades, entre ellas la costa. Profesor, la carretera Fernando Belaúnde Terry, sí, dicen que en el año 2006 la carretera Fernando Belaúnde Terry cambió su denominación porque antes se solía llamar Marginal, o en todo caso Marginal de la Selva. Ese fue el nombre original que le dio el expresidente Fernando Belaúnde. Como arquitecto que era, le gustaba construir mucho. ¿Qué te parece si la grafico también? Más o menos esta, que nace por Amazonas y que une los principales sitios de la selva peruana, la ubicamos por acá. Ya está, más o menos por ahí, un poco más larga tal vez. No te olvides, une las principales ciudades de la selva. Aunque mucha gente cree y dice que esta carretera en realidad no existe, que solamente existe por tramos, porque algunos suponen que es o sirve como pista de aterrizaje para aviones que sacan algunos productos ilegales, como por ejemplo la droga. Pero esto no está del todo comprobado, así que vamos a dejarlo ahí. Señores, ya vimos carreteras longitudinales y vemos que son larguísimas. Vamos con las transversales ahora. Sí, las transversales a veces son llamadas de penetración porque van a ir de la costa a la sierra y a la selva. Tenemos muchos ejemplos, pero una de ellas es la carretera nororiental del Marañón. Esa carretera más o menos se encuentra por acá. Como para no repetir colores, yo lo voy a hacer con este color. ¿Qué te parece? Con este color un poco medio marronesco. La voy a hacer por acá, por acá, por acá y más o menos voy a hacerla así. Digamos que sea esta. Esta es la carretera nororiental del Marañón. Recordemos que si decimos nororiental del Marañón tiene que ver con el río. Sí, el río básicamente está por aquí y esta recorrerá parte de ese sendero. Además puedo decir que a esta carretera también se le llama Mesones Muro. Es el nombre con el que algunos la conocen. Mesones Muro. Lo estoy colocando y lo estoy diciendo. Es importante, la más importante carretera transversal de la zona norte. En la parte central encontramos tal vez a la carretera más importante de todo el territorio, inclusive más importante que la misma Panamericana. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque esta carretera, llamada Carretera Central, y la coloco con amarillo porque tiene su prestigio ganado, es la carretera por donde hay mayor fluidez de transporte. La voy a hacer, es cierto, y también de un color similar. Sale desde el Callao, es cierto, y llega por aquí, por aquí, por aquí, hasta este punto que es la ciudad de La Oroya. Y es aquí donde empezamos a ver un ascenso y llega hasta básicamente la ciudad de Pucallpa, que yo la debo colocar. Esto que está aquí es la amazónica o selvática ciudad de Pucallpa, la coloco aquí. ¿Y por qué no la escribo? Creo que sería indicado, Pucallpa. Sin ánimo de malograr mi dibujo, lo he hecho. Ahí está. Qué bonito. Llega hasta Pucallpa, desde Lima, claro. Es una carretera importantísima. Como verás, une costa, sierra y selva. Ya está. Es la más importante, dice allí, no lo olvides. Carretera de los Libertadores, Huari. Ah, ya, profe, esa también es importante, ¿no? En la zona sur hablamos de una carretera importante que une básicamente sectores como Ica y llega hasta Ayacucho. Más o menos por allí. Recordemos que Ayacucho tiene sierra y selva también. Profe, selva en Ayacucho, sí, pues la zona del Braem, ¿no? ¿Y te acuerdas que hablábamos de la droga hace un momento? Cuidado con ello. Esta carretera llega desde Ica hasta Ayacucho. ¿Por qué no lo colocas? Ica, Ayacucho. Es importante recordar ello. Yo lo encierro en un paréntesis y con eso tenemos la información. Señores, creo que hasta ahí hemos visto algunas carreteras importantes. Pero lo cierto es que las vías terrestres no pueden remitirse a solamente carreteras.
En un momento hablaremos de los ferrocarriles, pero antes de ello yo quisiera hablar de una carretera llamada binacional. ¿Es importante mencionarla? Sí, la voy a graficar también. La carretera binacional básicamente se encuentra por aquí, en este sector. Sale más o menos por Moquegua, por la ciudad de Hilo, y llega hasta Desaguadero, que es prácticamente la frontera con Bolivia. Voy a colocarlo, profesor. O sea, ¿dónde nace o dónde empieza? En Hilo. En Hilo, que es Moquegua. ¿Y dónde termina? En Desaguadero. Desaguadero, que es Puno, prácticamente colindante con Bolivia. Como no me alcanza, voy a tener mucho cuidado. Desaguadero. Ahí está. Con mucho cuidado. Y discúlpame ese pequeño desorden. Continúo. Profe, ¿ahora sí va a hablar de ferrocarriles? Sí, ahora sí es el momento de hablar de ferrocarriles. En el Perú hay muchísimos ferrocarriles. Hay muchos. Voy a graficar algunos que no voy a poder colocar, pero tú sí estás viendo y puedes volver a ver esta parte si es que no te quedó muy claro. Hay uno que es inclusive internacional. Estoy refiriendo al ferrocarril que se encuentra entre Tacna y Arica. O sea, nace en Tacna, es cierto, pero su objetivo es llegar a la ciudad chilena de Arica. Acá está Arica, lo coloco. También vemos al famoso ferrocarril del sur, que más o menos está aquí, y que a los ferrocarriles, mira, lo estoy haciendo así para que entiendas que es ciertamente distinto. No es una carretera normal, pues, ¿no? Ahí están los ferrocarriles. Este ferrocarril del sur es importante porque traslada grandes cantidades de recursos mineros. Aquí encontramos, por ejemplo, a la ciudad de Matarani, que es un puerto, que luego vamos a explicar también. Y la ciudad puneña de Juliaca, importante ciudad en la zona de Puno. Algunos dicen que Juliaca es la ciudad más importante de Puno, inclusive más que su propia capital. Profesor, pero hay un ferrocarril que usted ha colocado, es el ferrocarril central. Sí, es cierto, el ferrocarril central es el más importante de todos. Me permito hacerlo con un color un poquito más fuerte. Yo prefiero escoger este verde, nuevamente. El ferrocarril central también nace por aquí en la capital, Lima, Callao, desde el Callao, y tenemos que hacerle su gráfico ideal. Pero es en la Oroya en donde empieza una bifurcación. Alguna de sus ramas se va hacia Cerro de Pasco, que está arriba, y otra se va hacia el sur, donde está la ciudad de Huancayo. Cuando llega allí podemos hablar del ferrocarril central. Profe, entonces aquí hablamos de Cerro de Pasco y aquí de Junín. Sí, no sé si sea conveniente colocar eso, porque voy a colocar algo que es más importante aún. Solo en la parte final, cuando de Huancayo inicia un recorrido hasta Huancavelica y cambia un poco el matiz, espero que se vea que es un color distinto, es cuando ahora se le suele llamar Tren Macho. Entonces podemos decir que el ferrocarril central es desde Callao, Lima, La Oroya, y luego de La Oroya va hacia Pasco y o si no puede bajar hacia Junín, y luego solo el tramo final hasta Huancavelica es lo que se suele llamar Tren Macho. Voy a colocar eso. Es lo que llaman Tren Macho. Profe, una pregunta. Siempre he querido saber por qué le llaman al ferrocarril central Tren Macho. Ah, ya. ¿Y por qué? ¿Y en dónde está ese recorrido? Ah, ya. Lo coloco. Desde Huancayo a Huancavelica, y no me va a alcanzar, es donde se suele llamar así. Tren Macho. La razón es porque no tiene hora de llegada. Sin hora. No tiene hora. Es lo importante que podemos destacar. Como un verdadero macho, pues. Sale y llega cuando quiere. Cerrado. Profe, hemos hablado de carreteras y de ferrocarriles. Ahora podemos cambiar un poco la información y hablar de puertos. Sí, cerradamente hablaremos de puertos que tienen una división. Marítimos, fluviales y lacustres. El puerto marítimo más importante es el puerto del Callao. Profe, yo juraba que era el puerto de Chimbote. Chimbote es importante y está en Ancash por pesca, más no por comercio, que es lo que estamos viendo ahorita. No lo olvides, Chimbote es importante. Otros puertos importantes también es Paita, que está en Piura. Otro puerto importante es Pimentel.
Pimentel, que está en Lambayeque. Otro puerto importante es Matarani. Profe, ya dijo, está Matarani en Arequipa, ¿verdad? Sí. Y otro puerto importante es Hilo, que está en Moquegua, y ya lo hemos dicho. Profe, entonces vemos muchos puertos marítimos, pero ¿hay alguno que se esté construyendo actualmente? Sí. Y vamos a colocarlo acá. El puerto más importante que se va a construir, y dentro de poco será una obra magnífica, que inclusive superará al mismísimo puerto del Callao, se llama Megapuerto. Así se va a llamar. Profe, el megapuerto, sí, al menos es el nombre que todavía se le está dando en toda la construcción, porque se está haciendo en este preciso momento. Y se encuentra básicamente en Lima, pero en la zona de Chancay, al norte de Lima. ¿Está bien? Ah, ya, profe, me queda claro. Aún todavía no está terminado, pero lo será en algún momento y superará al mismísimo puerto del Callao. Puertos fluviales, hay muchísimos puertos fluviales, pero recordemos que los fluviales, a diferencia de los marítimos, se encuentran en los ríos. Dos puertos importantes fluviales son el puerto de Contamana. Contamana, sí, este se encuentra en las aguas del río Ucayali, así como el puerto de Requena. Profe, perfecto. He escuchado el puerto de Pucallpa. ¿Existe? Sí, también está en las aguas del río Ucayali. Profe, ¿y el puerto de Yurimaguas existe? Sí, el puerto de Yurimaguas, mira que lo digo, es el puerto que se encuentra en el departamento de Loreto, pero que aprovecha las aguas del río Guayaga. Ah, ya. Profe, entonces hay muchos otros puertos, sí. Inclusive hay un puerto que la gente no recuerda con mucha facilidad, pero la capital del departamento de Madre de Dios es Puerto Maldonado. Entonces hablamos de otro puerto allí, Puerto Maldonado. También existe Maldonado. No me alcanza, así que solamente te lo estoy refiriendo. Puertos lacustres, profesor. Ah, ya sé, el puerto de Puno es el más importante de todos. Pero existen otros puertos en el lago Titicaca, porque lacustre viene del lago. Profesor, ¿cómo se llama un puerto en el lago Titicaca aparte del puerto de Puno? El puerto de Chucuito, el puerto de Ilave, el puerto de Yuli. Son puertos mucho más pequeños que el puerto de Puno. Pero, ¿has oído hablar de Yunguyo? Hace algún tiempo una mujer se hacía llamar la Yunguyana, ¿te acuerdas? En una famosa serie de televisión. Pues Yunguyo se encuentra aquí en Puno y hay un puerto chiquitito que tiene ese nombre, no lo olvides. Así que vemos un montón de puertos lacustres, la mayoría de ellos está en el lago Titicaca. Profe, ¿quién administra los puertos en el Perú? Ah, buena pregunta, ¿eh? Eso lo administra ENAPU, que significa Empresa Nacional de Puertos. Ellos son quienes ven cuántos puertos hay en el Perú y su funcionamiento. ENAPU, Empresa de Transporte, Empresa Nacional de Puertos. Vamos con los aeropuertos, rapidísimo. Profe, yo sé que en Lima está el aeropuerto Jorge Chávez, ¿es cierto? Sí, el aeropuerto Jorge Chávez es el único aeropuerto internacional del Perú, aunque a veces algunos suelen decir que otros aeropuertos tienen ese funcionamiento. No es correcto sostener lo anterior. Internacional, no lo olvides, internacional, ya. O sea, quiere decir que si alguien quiere llegar aquí al Perú, desde el extranjero primero llega al Jorge Chávez. Pero si alguien quiere llegar a la ciudad desde Lima hacia Cusco para ver Machu Picchu, entonces tiene que ir al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Velasco Astete, sí. Profe, y si me quiero ir de Lima a ver, por ejemplo, el volcán Misti o el cañón del Colca, ya sé, entonces el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. Recuerda que cada aeropuerto que estamos viendo se encuentra en dicha ciudad, en dicho departamento. En Lambayeque tenemos el nombre de un aeropuerto que tiene un héroe de guerra. Sí, me refiero a José Abelardo Quiñones. Ya, perfecto, profesor. Hay muchos otros aeropuertos, por supuesto, pero esos son los más destacados. Profesor, una pregunta. ¿Quién administra los aeropuertos en nuestro país? Corpac. Corpac, profesor. ¿Y qué significa Corpac? Corporación Peruana de Aviación y Aeropuertos Comerciales. Corpac. Ahí está. Señores, vamos ahora con un dato importante. ¿Existe un aeropuerto que supere a Jorge Chávez? Pues está en construcción el famoso aeropuerto, y lo coloco aquí,
el famoso aeropuerto de Chinchero. ¿Has escuchado del aeropuerto de Chinchero? Pues todos dicen que el aeropuerto Jorge Chávez dentro de poco dejará de tener el prestigio que con tanto esfuerzo ha ganado. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Chinchero, que se construirá en el departamento de Cusco, va a dejar un poco libre el tráfico tan masivo que tiene el aeropuerto Jorge Chávez, aunque en realidad todavía está en un proyecto, no se ha concretado, pero mucho se hablaba de la corrupción que se generó con el aeropuerto de Chinchero, por eso por mucho tiempo estaba parado. Bueno, ya, datos cerrados para acabar esta clase que se ha excedido en tiempo. La carretera panamericana y su longitud ya la dijimos, así que pasémonos rápidamente a un ferrocarril llamado Transiberiano. El ferrocarril Transiberiano es el ferrocarril más largo del mundo, con más de 10.000 kilómetros. Ojo, es el ferrocarril que supera todas las expectativas conocidas. ¿Dónde se encuentra? Siberiano. Ah, profe, entonces tiene que ser Rusia. Perfecto. Y finalmente, si hablamos de un puerto importante de manera inmediata, tiene que ser el puerto de Nueva York. En muchas películas se refiere. Es más, muchos dibujos animados también hablan sobre el puerto de Nueva York. Es más, en clase contaré una pequeña anécdota con respecto a una de las familias más populares de la televisión, Los Simpson. En algún momento llegan al puerto de Nueva York, y Bart hace sus travesuras como siempre, burlándose de la gente que llega y sale de este lugar. Señores, no tengo nada más que decirles. La clase ha sido muy extensa, pero espero que les haya gustado. No se olviden que tenemos que responder unas preguntas, y con mis alumnos nos vemos en unos instantes más. Cuídense mucho y hasta siempre. Sigan confiando en esa institución que tiene grandes cosas para ustedes. Un abrazo para todos. Chao.